Pues efectivamente abrimos ya nuestra sección de psicología, aquí en Más de Uno, y vamos a mencionar una frase muy conocida que deambula por las redes sociales y que se dice cada vez más. Esto de no es lo que te pasa, sino cómo te lo tomas. Vamos a ver por qué Juan Pedro Sánchez ha querido matizar esta frase hoy. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, María José. Una frase que decimos mucho, Juan Pedro. Sí, decimos mucho, que además circula por las redes sociales y te sale hasta en la sopa, ¿no? Cierto. Y se ha viralizado, ¿no? Como que, bueno, pues esto no es lo que ocurre, sino que es pues como lo que nos contamos acerca de lo que nos ocurre, ¿no? Ajá. Y claro, tiene parte de razón. Esto tiene parte. Esto es lo que a mí me gustaría matizar, porque si no podíamos caer en un simplismo peligroso. Claro. Y empezar a culpabilizar a las personas de oye, si sufres, ¿no? Y ahí tienes ese sufrimiento entendido como dolor emocional, ¿no? Pues es culpa tuya, ¿no? Porque es cómo te lo tomas o como qué es lo que te cuentas. Y bueno, en parte sí, porque es cierto que depende cómo te lo tomes y qué es lo que te cuentas, pues vas a sufrir más, vas a tener más dolor emocional, pero lo que ocurre también importa. Es lo que me gustaría poner foco, ¿eh? Que no es lo mismo pues mancharte desayunando que pues sufrir acoso, ¿no? o violencia de género, ¿no? O en el trabajo, pues esto, tener un jefe con estilo coercitivo y que, bueno, pues aquello es un sin vivir, ¿no? Que te estén amargando la vida, vamos. Claro. Entonces, tener un contexto facilitador es una cosa, y tener un contexto pues complejo, difícil, obstaculizador, es muy diferente. Es otra. Entonces, esto es lo que es importante tener claro. Claro. Y esto, la ley de prevención de riesgos laborales, si nos vamos a la empresa, esto ya lo contempla. O sea, lo primero son las medidas colectivas. Sí. Y luego lo individual. Esta es la diferencia principal, ¿no? Bueno, ¿de dónde viene realmente esta idea y por qué crees que se ha simplificado tanto? Pues esta frase es, se le atribuye a Epícteto, ¿no? Hace ya 2500 años, ¿no? Donde pues este filósofo decía esto, ¿no? Que o menos se le atribuye, ¿no? Que claro, las cosas que ocurren pues tienen su importancia dependiendo de la gravedad, ¿no? Pero sobre todo es lo que te cuentas, ¿no? Acerca de lo que ocurre, porque claro, tu diálogo mental interior, que esto en psicología pues se trabaja mucho, el que te cuentas, ¿no? Cuál es tu narrativa interior, qué te dices acerca de lo que cuentas, porque a mí, si empiezas a embuclarte, ¿no? Ahí rumiar de ¿y por qué me ha ocurrido esto? Y fíjate tú, y no tenía que haber sido así, no puede ser, pues claro, todo esto hace que sufras, y llevaba razón. Pero tenemos que poner, a mí lo que me gustaría es que nos demos cuenta que hay que ampliar la perspectiva. Que no nos quedemos con la frase desde un punto de vista tan simplista, sí, ¿no? Que es importante claro. Revisar qué te cuentas, porque claro, si te quedas ahí, como dice una amiga mía, te quedas a vivir ahí en la queja. Tampoco, eso pues no. Tampoco. Pero lo que te ocurre sí que importa, sí que importa. Bueno, ¿hasta qué punto influye cómo interpretamos lo que nos ocurre? Pues influye, fíjate, lo que nos contamos influye tanto que cambia lo que sentimos y lo que hacemos, porque lo que pensamos, lo que nos contamos acerca de lo que ocurre, activa emociones, ya sea en positivo o negativo. Normalmente es en negativo porque tendemos más a lo negativo. A negativizar, a pensar más en el peligro, en la traba que no existe. Exacto, y eso nos mete en emociones pues tipo más miedo, ansiedad, ¿no? Tristeza, y eso nos lleva a un comportamiento alineado con esas emociones. Claro, lo que, y aquí es donde estaba la esencia de esa frase, ante lo mismo que ocurre a dos personas, ¿no? En un contexto similar o el mismo contexto, una se lo toma de una manera y otro de otra, ¿vale? Y entonces dices, bueno, pues si una persona se lo ha tomado de una manera y otro de otra, es que lo que importa es cómo te lo tomas, ¿vale? Y cuidado, y aquí está la trampa. Hay un matiz importante. Que sí que es verdad, que depende cómo te lo tomas, pero insistimos, cuidado, porque esto no exime de responsabilidad a los contextos, ¿vale? Porque además hay una ley en el caso de la empresa, de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que dice, el artículo 15 dice primero lo colectivo y después lo individual, ¿vale? Entonces sí, hay que gestionar lo individual, pero primero lo colectivo. Bueno, hemos hablado un poco cómo influye a nivel personal, pero también influye lo que nos pasa de una forma objetiva.
Claro, porque no es lo mismo, pues eso, mancharte desayunando la ropa, ¿no? O que te cruces con el jefe o la jefa en el trabajo y no te salude. Y otra cosa es, pues esto, sufrir pues una sobrecarga laboral constante, o vivir en un entorno familiar donde hay violencia de género, o donde hay un entorno pues que es difícil de mantener, ¿no? Entonces, si esto es muy temporal, pues no pasa nada, pero es cuando se cronifica. Claro, ahí viene el problema. Claro, donde viene el problema. Ahí es donde, bueno, pues no sé, es como si tuvieras goteras en tu casa, ¿no? Y No pasa dices, nada. me compro un chubasquero, ¿no? un impermeable, y dices, vale, temporalmente, vale, pero si eso se cronifica, puedes enfermar también, ¿no? Este ejemplo nos sirve muchísimo. ¿Dónde está el riesgo, Juan Pedro, de interpretar esta frase de una forma extrema? Pues el riesgo está en el caer en olvidarse del contexto, olvidarse de lo que ocurre y empezar a culpabilizar a las personas. Y decir, pues si sufres es cosa tuya, ¿no? En las empresas, Ahí está las empresas a veces ocurre, hay una frase muy dañina que dice, tiene la piel muy fina. Sí. Cuidado con esto, porque tiene la piel muy fina, estamos culpabilizando a la persona precisamente por esto. Tal cual. Y las situaciones de riesgo hay que evaluarlas. De hecho, si no se hace y se mantienen situaciones de riesgo, estamos delinquiendo, porque hay una ley que obliga. Entonces es delinquir, ¿no? Olvidarse del contexto peligroso es delinquir, si hay una ley que lo regula. Efectivamente. Bueno, esto juega un papel en el contexto de nuestro bienestar emocional. Claro, el contexto emocional es, por un lado, es que ya lo que está ocurriendo nos está influyendo, porque como te tratas, si hay apoyo, ¿no? Si tú estás en un entorno de apoyo, de colaboración, pues hay un clima emocional diferente que si hay un contexto de individualización, no te dan herramientas, no tienes recursos, y luego, claro, eso te está influyendo a nivel emocional, pero luego, claro, depende, lo que tú te cuentas acerca de eso, pues lo puede agravar o puede llevar a hacer cambios, ¿no? Y esta es un poco la diferencia. Sí. Vamos a poner algún ejemplo así concreto de lo que estás explicando ahora. En el trabajo, por ejemplo, pues si tú tienes, hay unos estilos de liderazgo coercitivos y esto se mantiene en el tiempo, pues esto genera un clima emocional muy diferente de si hay un estilo de liderazgo más orientado al apoyo, a la exigencia también, pero al apoyo, donde hay políticas, por ejemplo, la empresa tiene políticas de desconexión digital, políticas de conciliación, de equidad, de diversidad, de inclusión, igualdad de género, que a partir de 50 trabajadores es obligatorio. Si hay políticas donde además se practican, pues entonces, fíjate, el contexto emocional es mucho más agradable y favorecedor de el rendimiento, la productividad, todo esto que queremos en las empresas, que si es todo lo contrario, no hay políticas de desconexión, no hay conciliación laboral, hay sobrecarga laboral, estilos de liderazgo coercitivos, no hay apoyo, pues y sí, bueno, si hay acoso ya ni te cuento, acoso laboral, acoso sexual por razón de género, entonces, bueno, pues aquello es insufrible. ¿Qué ocurre? Que podemos llegar, si eso se cronifica, a bajas por ansiedad y depresión. Bueno, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio entre responsabilidad personal y ese contexto, Juan Pedro? Pues entendiendo que esto que estamos hablando son dos niveles, ¿no? El nivel individual y el nivel contextual, que son complementarios. Ajá. Esta es la clave. Entender que no es uno u otro, sino que son ambos y hay que complementarlos. Y entonces decir, bueno, pues trabajar a nivel personal con esas herramientas como inteligencia emocional, gestión del estrés y al mismo tiempo revisar que en el contexto no haya riesgos, igual que los riesgos físicos, miramos que no haya una escalera mal puesta, un cristal, un palé allí que se está a punto de caer, si le va a caer a alguien en la cabeza, pues en riesgos psicosociales pues tenemos los factores de la carga laboral, la conciliación, ¿no? La participación, si hay información, si tú no tienes información para hacer tu trabajo, pues también es un riesgo. Claro. Entonces, bueno, pues esto, entender que es complementario. No olvidemos ni del contexto ni de lo individual. Entonces, la evidencia nos dice que tenemos que trabajar en los dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo.
Bueno, como Juan Pedro es, además de experto en inteligencia emocional, psicólogo del trabajo, vamos a llevar todo esto al contexto de la empresa al 100%. ¿Qué errores se están cometiendo con esta idea en las empresas? Yo creo que esto debe darse mucho, ¿no? Sí, se da mucho porque, primero, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a revisar todos estos, a prevenir, en definitiva, a prevenir estos riesgos contextuales, ¿no?, del entorno, que además puede haber sanciones multimillonarias y responsabilidad penal, no olvidemos, pues se tiende a olvidar lo contextual y, sobre todo, en los riesgos psicosociales. Sí. Y bueno, pues vamos a hacer talleres de formación, de inteligencia emocional, de gestión del estrés, de mindfulness, de outdoor, donde hacemos team building, ¿no?, construcción de equipos. Y eso está fenomenal, sí, hay que hacerlo. Pero no olvidemos el contexto, porque claro, si hay sobrecarga, si hay estilos de liderazgo poco adecuados, coercitivos, si no hay pues equilibrio, ¿no?, entre el trabajo y el descanso, políticas de desconexión, pues eso no sirve para nada. No sirve porque se cronifica y al final la gente coge la baja y hay absentismo, rotación por explosión, coge la baja por explosión. Fatiga mental, fatiga emocional. No hay que llegar a esos extremos. Bueno, para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría que se llevaran los líderes y también las organizaciones? Pues esto, claro, como yo ya sabes, como mi fuerte es la inteligencia emocional, ¿no?, como competencia clave, pues que decir la inteligencia emocional no está solo para que las personas aguanten más, ¿vale?, sino al revés, para entender mejor qué está pasando y ver si se puede cambiar algo en el contexto y hacer esos cambios, y al mismo tiempo gestionar lo que te cuentas, pero es para poner foco en dentro y fuera. Bueno, pues vamos a poner ese foco bien puesto dentro y fuera, como nos dice nuestro experto. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en los estudios de Onda Cero y por habernos dado esos matices de verdad de una frase que sí que es cierto, ya falta que nos la tatuemos porque está en todos los sitios. Sí. Pues nada, gracias a vosotros, un gusto. Te esperamos próximamente. Gracias, hasta pronto.